en estos días difíciles que nos ha tocado vivir, cuánto anhelamos tener paz. Pero, ¿es posible tener paz en estas circunstancias? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos tiene que decir Dios sobre este tema? Vayamos a Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que el objetivo, el propósito es obtener la paz con Dios. Pero si yo necesito paz interior, necesito un reposo, un descanso de mi alma, no tengo paz conmigo mismo, ¿por qué me está hablando acá de la paz con Dios? Porque no es posible tener paz con nosotros mismos, no es posible tener descanso para nuestra alma, reposo, si antes no logramos la paz con Dios. ¿Pero por qué paz con Dios? Porque estamos en enemistad con Dios. Somos enemigos de Dios. Somos adversarios de Dios. Por eso no tenemos paz. Dios es el Dios de paz. Y si estamos alejados de Él, no podemos recibir su paz. Entonces primero tenemos que buscar la paz con Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Mediante la justificación. Dios tiene que justificarnos. Es como el caso de un trabajador que falta 3 días consecutivos a su centro de labor. La ley faculta al empleador a despedir a ese trabajador por haber faltado, por haberse ausentado a su centro laboral durante 3 días consecutivos. Pero tiene la opción de poder argumentar, de explicar y sustentar las razones de su inasistencia. Pero está en las manos del empleador justificarlo o no. Él puede argumentar y documentar que estuvo hospitalizado. También podría decir que fue cumpleaños de su compadre y tiraron la casa por la ventana. Entonces está en las manos del empleador. Él determina si lo justifica o no. O sea, no está en el trabajo, está en el empleador. Lo mismo sucede acá. El hombre no es el que se va a justificar. El que justifique es Dios. Y en este caso no hay justificación. Ya no hay justificación. No hay manera que el hombre pueda argumentar, sustentar, fundamentar argumento alguno para poder obtener la justificación. La sentencia ya está dada. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿por qué no podemos obtener la justificación por medio de nuestras obras? Porque las obras del pecador, las obras que podamos hacer, nacen de un corazón que está contaminado. Y un corazón contaminado no puede producir buenas obras. ¿Saben cómo son las obras del pecador a los ojos de Dios? Dice la bendita palabra del Señor que son como trapos de inmundicia. O sea, no sirven, no valen, no cuentan para Dios. Las obras no cuentan para la salvación. Entonces estamos perdidos. Si no hay manera de poder ser justificados delante de Dios. La sentencia está dada. Como no podemos salvarnos con nosotros mismos, por eso vino Cristo. Él vino a pagar la sentencia. Él vino a pagar, a recibir el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. El justo por nosotros los injustos. Por eso dice, por medio de Jesucristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es por el sacrificio de Él. Él subió a la cruz y recibió el castigo que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Y solamente de esa manera podemos ser justificados delante de Dios. O sea, el sacrificio de Cristo a nuestro favor
Es lo único que nos puede justificar delante de Dios. Porque fue un sacrificio perfecto, completo, aceptado por Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por medio de la fe. La fe es el vehículo. Es el elemento con el cual podemos recibir la salvación. La gracia y la salvación. Entonces vemos que al no ser con nuestros propios méritos, al no ser por nuestras obras de justicia, al no ser por obras, por más buenas que sean, ¿eso qué quiere decir? Que la salvación, la justificación en este caso es por gracia. O sea, es un regalo de Dios. Es algo que obtenemos gratuitamente. Solamente por poner nuestra fe, nuestra confianza total, exclusiva y absoluta en aquel que recibe el castigo que tú y yo merecemos. Solamente de esa manera Dios nos justifica. Y logramos estar en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, Dios nos da de su paz. Recibimos la paz del cielo. Recibimos la paz espiritual. Recibimos la paz de Dios. Y recién entonces podemos tener paz con nosotros mismos. Y seguidamente podemos vivir en paz con nuestro prójimo. Paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con nuestro prójimo. Esa es la forma como Dios lo ha establecido. Ese es el mensaje de salvación. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él. No hay por otro. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Por eso Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso les doy. O sea, su paz de Él. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, esta es una paz distinta, una paz diferente. La paz de Dios es una paz que está presente en todas las circunstancias. La paz de Dios no se puede entender. ¿Cómo puede ser posible que pueda tener paz en medio de una circunstancia difícil, una circunstancia adversa, en medio de un problema, de un conflicto, de una dificultad? Por eso se dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es incomprensible por la mente humana. ¿Por qué no tenemos paz interior? ¿Por qué no tenemos paz en nuestro corazón? Porque estamos en enemistad con Dios. Estamos en enemistad con el Dios de paz. Aquel que es la fuente de la paz. Aquel que es el dador de la paz. Antes, en el principio, teníamos paz espiritual en nuestro corazón. Pero esta paz fue arrebatada en nuestro corazón cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Dios creó al hombre con libre albedrío, con capacidad para poder decidir, con capacidad para poder tomar decisiones. Pero el hombre decidió voluntariamente desobedecer a Dios. La desobediencia es la transgresión del mandato divino. Es un acto de rebeldía contra la autoridad de Dios. Es imponer la voluntad humana a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió después? El virus del pecado ingresó en el ADN de nuestros primeros padres. El virus mortal del pecado lo infectó, lo contaminó. Y ese virus mortal fue transmitido de persona a persona, de generación en generación, hasta contaminar a toda la humanidad. El pecado trajo la muerte física y la muerte espiritual. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Por causa del pecado, Adán y Eva fueron echados del paraíso terrenal. Por causa de ese mismo pecado, tú y yo, toda la humanidad, estamos destituidos de la presencia del Dios glorioso.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recuperar esa paz perdida? Decíamos que la ausencia de paz en el corazón es debido a la enemistad del hombre con Dios. Entonces tenemos que reconciliarnos con Dios, tenemos que volver a Dios. Tenemos que dar media vuelta y emprender el camino de retorno a nuestro Padre Celestial para poder recuperar esa paz perdida. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Siguiendo el procedimiento establecido por Dios. En la Biblia hay varios pasajes donde Dios se describe como el Dios de paz. Primera Tesalonicenses 5:23, Primera Corintios 14:33, Filipenses 4:9, Romanos 15:33. Por ejemplo, en Primera Corintios 14:33 dice: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios es la fuente de la paz. Él es el dador de la paz. Para tener paz interior en nuestro corazón, es necesario estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, necesitamos que Él justifique nuestras faltas. La justificación de nuestras faltas, de nuestros pecados, solo es posible si nos volvemos a Dios y nos arrepentimos de todo corazón, teniendo la certeza y la firme convicción que Cristo en la cruz cargó con nuestro pecado y nos redimió de la culpa. El sacrificio de Cristo en la cruz a favor nuestro hizo posible tener paz con Dios y por lo tanto paz con nosotros mismos. Recuerdo que hace muchos años, era la década del 90, en que salíamos a compartir la palabra del Señor al penal Castro Castro y al penal del Lurigancho. También iban otros grupos de hermanos de otras iglesias. Nosotros íbamos y compartimos el Evangelio, y las personas que se entregaban al Señor, después les dábamos un curso, verdades fundamentales de la fe. En ese tiempo se llamaba Caminando con Cristo. Era un tiempo muy hermoso. Disfrutamos de ese tiempo compartiendo la palabra a los presos de los penales. Pero un día nos propusimos ir a un pabellón al cual no ingresaba nadie. Este era el penal de los terroristas. El pabellón de los terroristas, ¿no? Entonces, un día saliendo del culto, estando en ayuno y oración, nos dispusimos a ir al penal Castro Castro a visitar el pabellón de los terroristas y compartir la palabra del Señor. Estábamos ya frente al pabellón, la puerta estaba cerrada, eran rejas que estaban con candado y con un cerrojo y con cadenas. Nos acercamos, nos identificamos y nos dejaron ingresar. Caminamos unos pasos y sentimos que detrás de nosotros se cerraba la reja. Escuchamos el ruido de los candados cerrando y el ruido de las cadenas asegurando la puerta. Ya estábamos adentro. Empezamos a caminar. Alrededor del pabellón estaban los presos en grupos de a 3 y de 4. Alguien me pidió prestado mi lapicero y cuando me lo quiso devolver dije que podía quedarse con él, ¿no? Seguimos caminando y nos ubicamos casi al centro del pabellón. Empezamos a compartir la palabra, éramos 3. Les compartimos 3 mensajes de 10 minutos cada uno. Al comienzo, ellos seguían conversando, normal, pero después fueron acercándose. Al final, hicimos la invitación de entregar su vida a Cristo. Se acercaron 3 terroristas, 2 de ellos se arrodillaron y decidieron entregar su vida al Señor. Qué hermoso, ¿no? Entregaron su vida a Cristo. Hicimos la oración, les dimos unos folletos, nos retiramos y en el camino íbamos entregando folletos
a los terroristas, hasta que llegamos a la puerta. Las dos personas que nos acompañaron abrieron el cerrojo, abrieron el candado y sacaron las cadenas y nos dejaron salir. Hoy recuerdo ese momento y digo, ¿no? Me pregunto, ¿cómo es posible que haya podido ir, que haya podido estar allá adentro, exponiendo mi vida? ¿Qué cosa fue lo que hizo posible que yo estuviera ahí, haciendo la voluntad de Dios? Estábamos en un pabellón rodeado de terroristas, con la puerta asegurada, con candado, con cadenas y con cerrojo, pero nos sentíamos libres. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había llenado nuestro corazón, había invadido nuestro corazón. Y donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El amor de Dios había sido derramado en nuestro corazón. El amor perfecto, derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y el amor de Dios echó fuera el temor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, en el tiempo de Jesús había un religioso fariseo llamado Jairo. Él tenía bastante dinero. Había logrado muchas cosas. Pero en ese momento su hija estaba gravemente enferma. Estaba agonizando. Había llamado a los mejores médicos, pero no había ningún resultado. Y en ese momento se acordó de un tal Jesús que sanaba a los enfermos. Y él salió corriendo, presuroso, en busca de Jesús el sanador. Y cuando lo encuentra, le ruega, le suplica que vaya a su casa a sanar a su hija, que está a punto de morir. Jesús accede. Él va adelante, apresurado, deprisa, porque sabe que el tiempo cuenta. En cualquier momento su hija puede morir. Acelera el paso. Jesús va detrás. Pero hay un momento en que Jesús se detiene. ¿Qué sucede? Que en el camino una mujer él empieza a conversar con una mujer. Jairo se da cuenta que Jesús está conversando con una mujer. Él se impacienta, no sabe qué hacer. Su hija puede morir en cualquier momento. Voltea y Jesús sigue conversando. Y cuando Jesús ya se apresta a reanudar la marcha, cuando Jesús está listo ya para reanudar la marcha, junto con Jairo, en ese instante vienen dos mensajeros de la casa de Jairo para decirle: no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Jairo tenía fe que Jesús podía sanar a su hija, que estaba agonizando. Él creía en el Jesús sanador. Y cuando escucha esta noticia, se desmorona su esperanza. Se desvanece su esperanza. Y siente una angustia y un temor profundo e intenso en su corazón. Mejor dicho, no solamente Jairo había escuchado esa noticia, sino que también Jesús lo había escuchado. Cuando tú pasas por problemas, por dificultades, cuando te dan una mala noticia, no solamente tú la estás escuchando, también lo está escuchando el Señor. Él escuchó. ¿Sabes qué hizo? Se acercó a Jairo, puso su mano sobre el hombro de Jairo. Jairo sintió el calor de la palma de la mano de Jesús. Pero también escuchó que Jesús le decía al mismo tiempo: Jairo, no temas, no tengas temor, no te angusties. Pero uno dice: ¿cómo me voy a angustiar en una situación como esta? Pero Jesús no terminó ahí. Jesús siguió hablando: Jairo, no temas, no tengas temor, no te angusties, cree solamente. Ahí está la clave. La fe, la confianza en Dios echa fuera el temor. El temor quiere arrebatarnos la paz de nuestro corazón, la tranquilidad, el reposo, el descanso. La fe, la confianza en Dios echa fuera el temor.
¿Preocuparse es malo? Por supuesto que no. La preocupación es natural. Si mi hijo se enferma y yo pierdo el empleo, es natural que me preocupe. La preocupación te lleva a la acción para resolver el problema. Lo que es malo es preocuparse de manera excesiva, de manera desproporcionada, porque eso genera angustia y ansiedad. Y cuando la angustia y la ansiedad dominan tu corazón, cuando la angustia y la ansiedad se apoderan de tu corazón y lo dominan, ese es un indicativo de la pérdida de la confianza en Dios. Y eso no es bueno. ¿Sabes por qué? Porque es como despojarse, desprenderse, desconectarse de aquello que es la base de tu seguridad, de lo que es tu apoyo y tu soporte. Porque eso es precisamente la confianza en Dios. Es tu escudo, es tu baluarte, tu fortaleza, es tu roca fuerte, tu castillo, tu torre fuerte, tu refugio, tu pronto auxilio. Cuando pierdes la confianza en Dios, entonces tú vas a querer apoyarte con tu mano derecha y se va a hundir. Estira la mano izquierda y también se va a hundir. No tienes apoyo, no tienes soporte. ¿Y qué es lo que sigue? El temor y el miedo. Cuando el temor y el miedo invaden tu corazón, entonces ya no sientes la paz. Ya no tienes paz. La confianza en Dios es vital para mantener la paz. La confianza en Dios es muy importante para mantener la paz viva. Acá en la Biblia hay un pasaje, en el libro de Jeremías, que nos habla del significado de la confianza en Dios. Y es interesante porque usa a un árbol como símbolo del creyente que confía en Dios. Dice que es como un árbol plantado junto a la ribera de un río, que sus raíces son fuertes, ¿no? Es un árbol que está estable, está sólido, ¿no? Y puede resistir los embates de la naturaleza, las inclemencias del clima. Los días de calor fuerte no lo dañan. Los tiempos de sequía tampoco le afectan. Sigue frondoso, sus hojas son verdes, su follaje se mantiene siempre verde. Pero no solamente eso, dice también, y sigue dando fruto. Y lo vamos a ver, acá está. Jeremías 17, versos 7 y 8, dice, ¿no? Bendito todo aquel que confía en Jehová, que tiene puesta su confianza en Jehová. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice, junto a la corriente echará sus raíces y no temerá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y su follaje se mantendrá verde, y en el tiempo de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es interesante que diga, ni dejará de dar fruto. El creyente que tiene puesta su confianza en Dios es un creyente fructífero. Va a poder hacer frente a las pruebas, a los problemas y las dificultades de la vida cotidiana y va a salir con éxito. No solamente va a soportar las pruebas, los problemas, las dificultades que nos demanda la vida cotidiana, sino que además va a fructificar. ¿Qué significa? Ahí donde hay desconsuelo, Él va a llevar consuelo. Donde hay desaliento, Él va a llevar aliento. Donde hay desesperanza, Él va a llevar esperanza. Qué interesante, ¿no? Hermano, tú y yo somos portadores del Evangelio de la paz.
Tú has sido elegido para estos tiempos difíciles que hoy le toca vivir a la humanidad. No permitas que el temor te robe la paz. Lucha tu fe. La fe hay que lucharla para mantenerla viva. La fe, la confianza en Dios, tenemos que lucharla para mantenerla viva. Dios te dice hoy, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no tengas temor, ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Crees esto? Dios te bendiga.